trabajar con muestras concretas y generar conocimiento científico. Ambas no compiten, se complementan, la vigilancia identifica el problema y la investigación lo explica en profundidad, fortaleciendo así la toma de decisiones sanitarias. En la gestión sanitaria, la vigilancia epidemiológica cumple un rol estratégico porque permite priorizar problemas de salud según su magnitud, trascendencia y nivel de vulnerabilidad de la población. Esta priorización evita decisiones reactivas y facilita que las autoridades enfoquen sus esfuerzos, donde el impacto potencial es mayor. Además, la información generada orienta la asignación eficiente de recursos, la evaluación del impacto de programas y la planificación de respuestas ante emergencias sanitarias. En la práctica, la vigilancia convierte los datos en una guía operativa que conecta la evidencia con la acción, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema de salud. En este punto es clave entender que la vigilancia epidemiológica no observa casos aislados, sino patrones colectivos. Al analizar grupos y comunidades completas, se pueden identificar tendencias, concentraciones de riesgo y cambios en la distribución de las enfermedades que no serían visibles desde una mirada individual. Este enfoque poblacional permite evaluar el impacto real de las intervenciones, detectar grupos vulnerables y comprender cómo influyen el territorio y el tiempo en los eventos de salud. Así, la salud individual se interpreta dentro de un contexto social más amplio, lo que fortalece la toma de decisiones en salud pública. Aquí vemos que la vigilancia epidemiológica funciona como un ciclo integrado. La notificación recoge la información desde los servicios de salud, el análisis transforma esos datos en conocimiento útil y la retroalimentación devuelve resultados claros para orientar acciones. Si uno de estos componentes falla, el sistema pierde oportunidad y efectividad en la respuesta sanitaria. Antes de avanzar, leo algunos comentarios en el chat. María López comenta que la notificación suele ser el punto más débil. Carlos Rivas menciona que sin análisis no hay decisiones. Y Ana Torres coincide en que la retroalimentación motiva a mejorar el reporte. Exactamente, la clave está en que los tres componentes funcionen conectados y de forma oportuna para proteger a la población. Aquí es importante tener claro que la vigilancia epidemiológica no es opcional. Existe una obligación legal de notificar eventos prioritarios, brotes y situaciones inusuales. Esta responsabilidad recae directamente en los profesionales de la salud y permite que el sistema actúe con rapidez para proteger a la población. Veo algunos comentarios en el chat. Juan Pérez menciona que muchas veces no se notifica por carga laboral. Laura Méndez comenta que la falta de sistemas retrasa el reporte y Ricardo Salas señala la importancia de protocolos claros. Y es justamente ahí donde entra la responsabilidad institucional, garantizar recursos, personal capacitado y procesos estandarizados para que la vigilancia funcione de manera oportuna y efectiva. Aquí se evidencian los principales desafíos de la vigilancia epidemiológica en la práctica. El subregistro, las demoras en la notificación y la calidad variable de los datos limitan la capacidad de respuesta oportuna y afectan la toma de decisiones en salud pública. Además, la cobertura limitada en zonas rurales y la interpretación inadecuada de la información pueden conducir a conclusiones erróneas. Superar estas barreras exige compromiso institucional, capacitación continua y recursos suficientes para fortalecer todo el sistema de vigilancia. Aquí se consolida la vigilancia epidemiológica como una herramienta estratégica, no solo operativa. Su valor está en la capacidad de anticipación, permitiendo proyectar escenarios, identificar riesgos emergentes y preparar respuestas antes de que los problemas alcancen niveles críticos. Al mismo tiempo, la vigilancia contribuye de forma directa a la reducción de riesgos, orientando intervenciones preventivas oportunas y focalizadas. Más allá de recolectar datos, se convierte en inteligencia sanitaria, que fortalece a los sistemas de salud para proteger de manera efectiva a las poblaciones, especialmente a las más vulnerables. Leemos la pregunta de evaluación. ¿Cuál es la característica principal de la vigilancia epidemiológica? Opción A. Actividad puntual. Opción B. Proceso continuo. Opción C. Investigación clínica. Opción D. Atención individual. Vamos a dar unos segundos para que lo comenten en el chat. Veo por aquí a María que dice la B. Carlos comenta que también considera la B, porque no se detiene. Ana menciona que no es clínica sino poblacional. Y Luis duda entre la A y la B, pero se inclina por la continuidad. Muy bien, y efectivamente la respuesta correcta es la opción B, proceso continuo. La vigilancia epidemiológica se caracteriza por ser permanente y sistemática, no una acción aislada, lo que permite monitorear, analizar y responder oportunamente a los eventos de salud pública.
Aquí hablamos del sistema de vigilancia como una estructura viva y organizada que articula procesos, personas y herramientas para observar de manera permanente la salud de la población. No es solo recopilar datos, sino asegurar un flujo continuo de información que va desde la notificación en el territorio hasta la toma de decisiones estratégicas, permitiendo detectar de forma temprana eventos relevantes que requieren intervención rápida. En ese sentido, el sistema funciona como la base estructural de toda la vigilancia epidemiológica. Si está bien diseñado y coordinado, fortalece la capacidad de respuesta del sistema de salud. Si falla, incluso la mejor información pierde impacto. Por eso, más que un componente técnico aislado, el sistema de vigilancia es el soporte esencial que conecta la detección, el análisis y la acción en salud pública. Aquí se refuerza que los objetivos de los sistemas de vigilancia van mucho más allá del registro de datos. Buscan detectar cambios en la frecuencia y distribución de enfermedades, identificar emergencias sanitarias de forma temprana y generar alertas que permitan actuar antes de que el problema escale. La vigilancia funciona como un radar permanente que advierte cuando algo se está saliendo de lo esperado. Al mismo tiempo, estos sistemas están diseñados para informar decisiones y evaluar intervenciones, aportando evidencia científica sólida para políticas y programas de salud. No solo indican qué está ocurriendo, sino también si las acciones implementadas están funcionando y qué ajustes son necesarios para mejorar el impacto en la población. En esta diapositiva revisamos la vigilancia pasiva, que se basa en la notificación rutinaria y sistemática de casos por parte de los establecimientos de salud. Es el tipo de vigilancia más común porque permite una amplia cobertura geográfica con bajo costo operativo, lo que la convierte en la base de muchos sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica. Veo comentarios en el chat. Laura señala que es la que más se usa en hospitales públicos. Andrés menciona el riesgo de registro. Y Sofía comenta que todo depende de qué también se notifique. Y justo ahí está la clave. La vigilancia pasiva es fundamental, pero su efectividad depende directamente de la participación, capacitación y compromiso del personal de salud que reporta los casos. Aquí se refuerza que los objetivos de los sistemas de vigilancia van mucho más allá del registro de datos. Buscan detectar cambios en la frecuencia y distribución de enfermedades, identificar emergencias sanitarias de forma temprana y generar alertas que permitan actuar antes de que el problema escale. La vigilancia funciona como un radar permanente que advierte cuando algo se está saliendo de lo esperado. Al mismo tiempo, estos sistemas están diseñados para informar decisiones y evaluar intervenciones, aportando evidencia científica sólida para políticas y programas de salud. No solo indican qué está ocurriendo, sino también si las acciones implementadas están funcionando y qué ajustes son necesarios para mejorar el impacto en la población. En esta diapositiva se presenta la vigilancia centinela, una estrategia focalizada que trabaja con sitios cuidadosamente seleccionados para representar poblaciones específicas o áreas geográficas estratégicas. A diferencia de otros tipos de vigilancia, aquí no se busca cobertura total, sino calidad y profundidad de la información obtenida. Estos sitios, como hospitales, clínicas o laboratorios, permiten recopilar datos detallados y de alta calidad sobre enfermedades específicas, lo que facilita análisis epidemiológicos más complejos y precisos. Por eso, la vigilancia centinela es especialmente útil para monitorear tendencias, evaluar intervenciones y anticipar cambios relevantes en la dinámica de la salud pública. En esta diapositiva se integran los componentes esenciales del sistema de vigilancia como un flujo continuo: recolección, análisis y difusión. Primero, la información se capta de manera sistemática desde múltiples fuentes: notificaciones, registros hospitalarios, laboratorios y certificados, asegurando una base amplia y representativa de datos en salud. Luego, esos datos se transforman en inteligencia epidemiológica mediante el análisis estadístico, que permite identificar patrones, tendencias y alertas tempranas, para finalmente difundirse de forma oportuna a quienes toman decisiones. Aquí es clave entender que el sistema solo funciona bien cuando estos tres componentes operan de forma integrada y constante, sin interrupciones.
En esta diapositiva se presentan los atributos de calidad del sistema de vigilancia que permiten evaluar si el sistema realmente cumple su función. La validez asegura que los datos recolectados representen fielmente los eventos de salud que se desean medir, evitando errores de clasificación. La oportunidad se relaciona con la rapidez del proceso, clave para responder a tiempo ante amenazas emergentes. Por su parte, la confiabilidad garantiza que la información sea consistente y comparable en el tiempo y entre diferentes fuentes. Cuando estos atributos se revisan de forma periódica, el sistema no solo detecta problemas de salud, sino que mejora continuamente su desempeño y credibilidad en la toma de decisiones sanitarias. En esta diapositiva vemos cómo la tecnología ha transformado la vigilancia epidemiológica moderna, permitiendo pasar de procesos lentos y fragmentados a sistemas digitales capaces de capturar, transmitir y analizar datos en tiempo real. Plataformas web y aplicaciones móviles facilitan la notificación inmediata desde los puntos de atención, fortaleciendo la cobertura y reduciendo los tiempos de respuesta. Además, las alertas tempranas basadas en algoritmos automáticos, junto con el uso de inteligencia artificial y análisis predictivo, permiten identificar patrones anormales y anticipar brotes antes de que escalen. Esto convierte a la vigilancia en una herramienta estratégica que no solo observa, sino que anticipa y optimiza la respuesta sanitaria. En esta diapositiva se destacan errores comunes que pueden debilitar seriamente un sistema de vigilancia, como la falta de retroalimentación a los niveles que reportan, lo que reduce la motivación y rompe el ciclo de mejora. También aparecen los datos incompletos o inexactos, que limitan el análisis epidemiológico y llevan a decisiones poco efectivas. Otro punto crítico es la ausencia de análisis regular y el uso de definiciones no estandarizadas que convierten al sistema en un simple repositorio de información sin valor estratégico. Para que la vigilancia funcione, los datos deben analizarse de forma sistemática y bajo criterios comunes que garanticen comparabilidad y validez. En esta diapositiva se resalta el rol del gestor en la vigilancia epidemiológica, centrado en la supervisión continua del sistema para asegurar que los datos sean completos, oportunos y de calidad. Además, el gestor cumple una función clave en la coordinación intersectorial, facilitando la comunicación entre distintos niveles del sistema de salud y otros sectores involucrados. Otro eje fundamental es la capacitación permanente del personal, garantizando el uso correcto de definiciones de caso, procedimientos y herramientas tecnológicas. Todo esto se articula con la mejora continua, donde el gestor identifica oportunidades de optimización, implementa ajustes y evalúa el impacto real de las intervenciones. Leemos la pregunta de evaluación. ¿Cuál es el objetivo principal de los sistemas de vigilancia epidemiológica? Revisamos las opciones. A. Recolectar datos sin análisis ni interpretación. B. Detectar y monitorear problemas de salud para la toma de decisiones informadas. C. Sustituir completamente la planificación sanitaria. Y D. Controlar únicamente enfermedades transmisibles. Vamos a dar unos segundos para que respondan en el chat. Empiezan a llegar comentarios. María López dice opción B. Carlos Hernández también marca B. Ana Ruiz duda entre B y D. Y Jorge Salinas comenta que la A no tendría sentido sin análisis. Muy bien. La respuesta correcta es la opción B. Detectar y monitorear problemas de salud para apoyar la toma de decisiones informadas, que resume el propósito central de la vigilancia epidemiológica. Aquí mantenemos el mismo hilo de trabajo y profundizamos en el concepto de vigilancia de enfermedades transmisibles, entendida como un sistema continuo y organizado de recolección, análisis e interpretación de datos. Su valor está en permitir la detección oportuna de casos y brotes, convirtiendo la información en acciones concretas de prevención y control en salud pública. Déjenme leer rápidamente el chat. Ana escribe detección temprana, José comenta romper la cadena de transmisión y Paola menciona respuesta rápida. Exacto, todos esos puntos reflejan el propósito estratégico de la vigilancia, anticiparse al riesgo, actuar con rapidez y proteger a la población con decisiones basadas en evidencia.
En esta diapositiva se resumen los objetivos principales de la vigilancia, que van desde la identificación temprana de brotes hasta la planificación informada. La vigilancia permite detectar patrones de transmisión en tiempo real, evaluar el impacto de las medidas aplicadas y ajustar las estrategias con base en evidencia sólida. Voy leyendo el chat. Luis comenta, respuesta rápida, María escribe, mejor uso de recursos y Carlos señala, reducir mortalidad. Exactamente, todos estos aportes conectan con el objetivo central, reducir la carga de enfermedad en la población mediante decisiones oportunas y bien fundamentadas. Aquí vemos las principales enfermedades transmisibles bajo vigilancia, organizadas según su mecanismo de transmisión, respiratorias, transmitidas por vectores, fecal oral y emergentes o reemergentes. Esta clasificación permite priorizar acciones específicas, desde el control de aerosoles hasta el manejo ambiental y la vigilancia de patógenos nuevos como C, O, V y D. Les leo el chat. Ana comenta, dengue. José escribe tuberculosis y Rocío menciona agua contaminada. Muy bien, justo esa es la idea. Reconocer que cada grupo de enfermedades requiere estrategias de vigilancia y control diferenciadas para una respuesta efectiva en salud pública. En esta diapositiva revisamos los sistemas de notificación epidemiológica, que son la columna vertebral de la vigilancia. El reporte obligatorio asegura que todos los establecimientos informen casos según la normativa vigente, mientras que la vigilancia centinela permite un seguimiento más profundo en sitios estratégicos para enfermedades prioritarias. Además, el uso de tecnologías digitales y la integración multinivel facilitan una notificación rápida, análisis en tiempo real y una visión completa desde lo local hasta lo nacional, fortaleciendo la capacidad de respuesta oportuna del sistema de salud pública. En esta diapositiva abordamos la detección temprana de casos, un componente clave de la vigilancia de enfermedades transmisibles. Identificar de forma inmediata casos inusuales, presentaciones atípicas o agrupaciones sospechosas permite reconocer brotes en sus etapas iniciales y activar alertas epidemiológicas oportunas. Aquí es fundamental la comparación con niveles esperados, analizando la incidencia actual frente a patrones históricos y estacionales. Cuando se superan los umbrales definidos, se activa la intervención rápida y focalizada, permitiendo responder de inmediato en las áreas afectadas y cortar la transmisión antes de que el problema se amplifique. En esta diapositiva vemos cómo la vigilancia no termina con la detección, sino que continúa con la confirmación y seguimiento de los casos. Primero, la verificación diagnóstica asegura que los casos cumplan criterios clínicos y de laboratorio. Luego, el registro sistemático permite documentar casos nuevos, contactos y nexos epidemiológicos, lo que da solidez a la información que se analiza a nivel poblacional. Aquí hago una pausa breve para leer el chat. María comenta que sin seguimiento puede medir impacto. Carlos menciona la importancia del monitoreo clínico y Lucía señala el análisis de cadenas de transmisión. Exactamente, el monitoreo de la evolución y la evaluación de la propagación son claves para entender cómo avanza la enfermedad y decidir si las medidas implementadas están funcionando o deben ajustarse. Los indicadores epidemiológicos esenciales permiten medir la magnitud, la velocidad y la gravedad de un evento en salud pública, a través de métricas como la incidencia, la prevalencia, la tasa de ataque y la letalidad. Se puede comprender cómo se distribuye la enfermedad en la población y cómo evoluciona en el tiempo. El análisis de estos indicadores, desagregado por edad, sexo, región geográfica y factores de riesgo, facilita la identificación de grupos vulnerables y la priorización de intervenciones. Su seguimiento continuo es fundamental para evaluar la efectividad de las medidas de control, anticipar escenarios de riesgo y orientar decisiones oportunas basadas en evidencia. Aquí cerramos el ciclo de la vigilancia con las medidas de control y prevención, que transforman los datos en acción. La inmunización, el aislamiento estratégico, la comunicación efectiva y el control ambiental actúan de manera complementaria para cortar la transmisión, proteger a las poblaciones en riesgo y reducir de forma sostenida el impacto de las enfermedades transmisibles en la comunidad. En esta diapositiva se evidencian los principales desafíos del sistema de vigilancia, donde el subregistro, el diagnóstico deficiente, la fragmentación de sistemas y la falta de recursos limitan la detección oportuna y la respuesta efectiva ante las enfermedades transmisibles. Estos problemas no solo distorsionan la magnitud real del riesgo, sino que retrasan decisiones clave
en salud pública. Aquí es importante que lo pensemos juntos. ¿Cuál de estos desafíos consideran más frecuente en su contexto laboral? Leo en el chat, veo que María menciona el subregistro, Carlos señala la falta de recursos y Ana coincide en que la fragmentación de sistemas es un gran obstáculo. Justamente, reconocer estas limitaciones es el primer paso para fortalecer la vigilancia y avanzar hacia sistemas más integrados y eficaces. En esta diapositiva se resume el rol clave del gestor sanitario dentro de la vigilancia epidemiológica: coordinar la respuesta ante brotes, monitorear indicadores estratégicos, gestionar recursos de forma eficiente y evaluar el impacto real de las intervenciones. Todo esto permite pasar del dato a la acción, asegurando decisiones oportunas y basadas en evidencia. Antes de cerrar el tema, los invito a reflexionar en el chat con cuál de estas funciones se identifican más en su práctica diaria. Leo rápidamente. José menciona la gestión de recursos, Lucía destaca el monitoreo estratégico y Andrés la coordinación de respuesta. Muy bien, porque justamente el gestor sanitario integra todas estas funciones para fortalecer la respuesta del sistema de salud. Leemos la pregunta de evaluación. ¿Cuál es el objetivo principal de la vigilancia de enfermedades transmisibles? Revisamos las opciones. A. Recolectar datos sin análisis. B. Detectar y monitorear enfermedades transmisibles para prevenir brotes. C. Sustituir la planificación sanitaria. Y D. Controlar únicamente enfermedades crónicas. Tómense unos segundos para pensarlo. Voy leyendo el chat. María dice la opción B. Carlos duda entre B y A. Fernanda comenta claramente B, porque permite actuar a tiempo, y Luis también coincide con B. Muy bien, hay bastante consenso. La respuesta correcta es la opción B: detectar y monitorear enfermedades transmisibles para prevenir brotes, porque la vigilancia no es solo recolectar datos, sino analizarlos y usarlos para anticipar riesgos, cortar cadenas de transmisión y proteger a la población. En este punto entramos al concepto de vigilancia de enfermedades no transmisibles, o ENT, que, como vemos en la diapositiva, se basa en un seguimiento sistemático y continuo de enfermedades crónicas que afectan a grandes grupos poblacionales. Aquí el foco ya no está en brotes agudos, sino en observar tendencias a largo plazo, identificar factores de riesgo y entender cómo evolucionan enfermedades como la diabetes, las cardiovasculares, el cáncer o las respiratorias crónicas en el tiempo. Antes de avanzar, los invito a dejar en el chat qué ENT consideran más relevantes en su contexto o territorio. Veo por aquí comentarios como el de María, que menciona diabetes, Luis, que señala hipertensión, y Carolina, que destaca enfermedades respiratorias crónicas. Todos estos aportes son clave porque justamente la vigilancia de ENT transforma estas realidades cotidianas en información útil para la prevención y la planificación sanitaria basada en evidencia. Aquí vemos los objetivos centrales de la vigilancia de INT: mantener un monitoreo continuo, detectar cambios tempranos en la incidencia y prevalencia, evaluar la efectividad de los programas y apoyar la priorización estratégica de recursos en salud pública. Todo esto permite pasar de los datos a decisiones concretas. Antes de avanzar, los leo en el chat. María comenta que el monitoreo continuo es clave en su región. Luis resalta la evaluación de programas y Carla menciona la priorización. Excelente, porque justamente la vigilancia de INT cobra valor cuando responde a estas necesidades reales del territorio. En esta diapositiva vemos las principales ENT que forman parte de los sistemas de vigilancia: enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas. Todas comparten características clave: evolución prolongada, alta carga de morbilidad y mortalidad, y una fuerte relación con factores de riesgo modificables, por lo que su seguimiento continuo permite anticipar impactos y orientar acciones preventivas de largo plazo. Hagamos una pausa breve para el chat. ¿Cuál de estas ENT genera mayor impacto en su área de trabajo? Estoy leyendo comentarios como el de Ana, que menciona hipertensión, José, que señala diabetes, y Paula, que destaca EPOC. Muy buenos aportes, porque justo esta diversidad de realidades es la que hace indispensable contar con sistemas de vigilancia sólidos y bien adaptados al territorio. En esta diapositiva se presentan los indicadores clave de la vigilancia de ENT,
que permiten dimensionar el impacto real de estas enfermedades en la población. La prevalencia muestra cuántas personas viven con una condición, mientras que la mortalidad específica por causa permite identificar qué ENT generan mayor carga de fallecimientos. Además, indicadores como los AVAD y las tasas de hospitalización integran no solo la muerte prematura, sino también la discapacidad y el uso de servicios de salud. En conjunto, estos datos fortalecen el análisis epidemiológico y orientan decisiones más precisas en prevención y control. En esta diapositiva se aborda el análisis de tendencias epidemiológicas, una herramienta clave para interpretar cómo evolucionan las ENT en el tiempo. La evaluación temporal y la comparación poblacional permiten identificar patrones, diferencias entre grupos y cambios relevantes en distintos contextos demográficos y geográficos. Detectar variaciones significativas no solo describe la situación actual, sino que respalda la toma de decisiones en salud pública. Este análisis transforma los datos en evidencia útil para ajustar estrategias, priorizar acciones y fortalecer las políticas sanitarias basadas en información confiable. En esta diapositiva se presentan los factores de riesgo determinantes que influyen directamente en la aparición y progresión de las ENT. Aquí vemos cómo los factores conductuales, biológicos, sociales y ambientales no actúan de forma aislada, sino que se combinan y potencian entre sí a lo largo del curso de vida de las personas. Comprender esta interacción es clave para la vigilancia epidemiológica, porque permite identificar puntos críticos de intervención. Al vigilar estos factores, el sistema no solo observa enfermedades, sino que anticipa riesgos y orienta acciones preventivas más efectivas en salud pública. En esta diapositiva se refuerza el enfoque poblacional de la vigilancia en ENT, donde el análisis deja de centrarse únicamente en el individuo y se amplía hacia comunidades completas. Esto permite identificar territorios y grupos con mayor vulnerabilidad según condiciones sociales, económicas y ambientales específicas. Este enfoque facilita el diseño de intervenciones colectivas y la formulación de políticas de prevención orientadas a reducir inequidades. Desde la vigilancia epidemiológica, el objetivo es anticipar riesgos a nivel poblacional y promover entornos más saludables mediante decisiones basadas en evidencia. En esta diapositiva vemos cómo la vigilancia de ENT se traduce directamente en planificación sanitaria. Los datos permiten priorizar recursos, asignar presupuestos y definir programas preventivos según la carga real de enfermedad y las necesidades específicas de la población. Además, la información de vigilancia sirve para diseñar políticas basadas en evidencia, evaluar el impacto de las intervenciones y realizar ajustes estratégicos continuos. De esta forma, la vigilancia no solo describe la realidad sanitaria, sino que guía decisiones más eficientes y sostenibles en el tiempo. Aquí se muestran las principales limitaciones del sistema de vigilancia de INT, problemas en la calidad de los datos, subregistro de casos, diagnósticos tardíos y fragmentación de los sistemas de información. Todo esto afecta directamente la capacidad de análisis y puede distorsionar la magnitud real de los problemas de salud en la población. Cuéntenme, ¿cuál de estos desafíos consideran más frecuente en su contexto laboral? Veo comentarios como la fragmentación de sistemas de Ana, el subregistro de Luis y la calidad de los datos de Marta. Exacto, todos están relacionados y superar estos retos requiere inversión, capacitación y fortalecimiento continuo del sistema de vigilancia. En esta diapositiva se resume el rol del gestor en salud pública dentro de la vigilancia de INT, destacando su función de liderazgo para coordinar programas, monitorear indicadores estratégicos y evaluar resultados de manera sistemática. El gestor conecta la información epidemiológica con la acción concreta. Su labor permite priorizar intervenciones basadas en evidencia científica y datos locales, asegurando que las decisiones en prevención y control de INT respondan realmente a las necesidades de la población y fortalezcan el impacto de las políticas de salud. Leamos juntos la pregunta: ¿cuál es el principal objetivo de la vigilancia de enfermedades no transmisibles? Opción A: recolectar datos clínicos sin análisis. Opción B: detectar y monitorear ENT para orientar políticas y prevención. Opción C: sustituir la planificación sanitaria. Opción D: controlar únicamente enfermedades transmisibles. Veo comentarios en el chat. Ana dice que la ve porque habla de prevención. Carlos coincide y menciona el uso de datos para decisiones. Y Laura comenta que la A no tendría sentido sin análisis. Muy bien, están razonando correctamente y conectando el contenido del tema con la pregunta. La respuesta correcta es la opción B: detectar y monitorear ENT para orientar políticas y prevención.
Ese es justamente el propósito central de la vigilancia, generar información útil para tomar decisiones en salud pública. En esta diapositiva introducimos los eventos emergentes como nuevas amenazas a la salud pública, entendidos como enfermedades o problemas que aparecen por primera vez o que cambian su comportamiento epidemiológico. Pueden involucrar nuevos patógenos, variantes de agentes conocidos o reaparición en zonas donde antes no existían, lo que exige una vigilancia especialmente sensible y dinámica. Estas situaciones se caracterizan por su aparición reciente, cambios en frecuencia o gravedad, conocimiento científico limitado y un alto potencial de impacto, ya que pueden desencadenar brotes o epidemias. Por eso, reconocerlos a tiempo es clave para anticipar riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud. Aquí hablamos de los eventos reemergentes, es decir, enfermedades que habían sido controladas o estaban en franco descenso y que vuelven a aparecer con fuerza. Este regreso suele sorprender a los sistemas de salud porque ocurre en poblaciones donde el riesgo se percibía como bajo. Entre los ejemplos más frecuentes encontramos sarampión, tuberculosis multiresistente, dengue en regiones templadas o fiebre amarilla en zonas urbanas. Si revisamos el chat, veo que María comenta, esto lo vimos después de la pandemia, y Carlos menciona la baja vacunación. Ambos puntos son clave, ya que la disminución de coberturas, la resistencia antimicrobiana, el cambio climático y la movilidad poblacional son las principales causas de esta reemergencia. Aquí vemos por qué la vigilancia es crítica frente a eventos emergentes y reemergentes. La detección temprana permite actuar antes de que la transmisión se consolide. La caracterización epidemiológica nos ayuda a entender a quiénes afecta más y cómo se propaga. Y la preparación del sistema sanitario garantiza que haya recursos, personal e insumos listos para responder sin retrasos. En el chat, Ana comenta que si no se detecta a tiempo, el brote se sale de control. Y Luis añade que la preparación evita el colapso hospitalario. Exactamente, la vigilancia no solo observa, anticipa, organiza y previene la propagación, reduciendo el impacto sanitario y social del evento. Los sistemas de alerta temprana permiten identificar señales inusuales antes de que un evento se convierta en brote, aumentos súbitos de casos, cambios inesperados en la presentación clínica o patrones geográficos atípicos activan alertas que requieren atención inmediata. Aquí es clave el equilibrio. Como comenta María en el chat, no todo aumento es una emergencia, y Jorge agrega que demasiadas alertas cansan al equipo. Exacto, la vigilancia efectiva combina sensibilidad y especificidad para responder rápido sin generar falsas alarmas. La vigilancia internacional y la cooperación global permiten que los eventos emergentes se detecten y se respondan sin fronteras. A través del Reglamento Sanitario Internacional, los países se comprometen a notificar riesgos relevantes y a mantener capacidades mínimas de vigilancia para proteger la salud global. Las redes de vigilancia, los laboratorios de referencia y el intercambio de datos en tiempo real hacen posible confirmar diagnósticos, compartir información crítica y coordinar respuestas rápidas. En un mundo interconectado, la seguridad sanitaria depende directamente de la colaboración entre países y de la confianza en los sistemas compartidos. Aquí vemos cómo el uso estratégico de información rápida transforma datos en acción, la recolección en tiempo real, el análisis acelerado y la toma de decisiones oportunas reducen el tiempo entre detección e intervención, limitan casos secundarios y optimizan recursos, fortaleciendo la credibilidad del sistema de salud. Leo el chat un momento. Ana comenta que la velocidad es clave para evitar brotes grandes. Carlos menciona, sin análisis rápido los datos no sirven. Y Laura coincide en que la información a tiempo salva recursos y vidas. Exactamente, la ventaja no es solo tener datos, sino usarlos rápido y bien para actuar antes de que el evento escale. En esta diapositiva, se integran los componentes clave de la respuesta inicial, que deben activarse de manera casi simultánea, verificar que el evento sea real, investigar rápidamente el patrón epidemiológico y confirmar el agente en laboratorio para orientar decisiones técnicas. Al mismo tiempo, se ejecutan medidas de control inmediatas y la movilización de recursos, porque en eventos emergentes el tiempo define el impacto. Una respuesta temprana, coordinada y bien dirigida puede marcar la diferencia entre un evento controlado y una crisis sanitaria. La comunicación efectiva del riesgo es un componente crítico de la respuesta sanitaria, porque orienta el comportamiento de la población. Mensajes claros, oportunos y transparentes reducen la incertidumbre, evitan rumores y permiten que las personas sepan exactamente qué hacer y qué no hacer frente a la situación. Para lograr impacto es clave usar múltiples canales de comunicación de forma coordinada, medios tradicionales, plataformas digitales y comunicación directa con la comunidad. La coherencia del mensaje y la actualización constante fortalecen la confianza pública y mejoran la adherencia a las medidas de control.
En los eventos emergentes, las limitaciones son parte del escenario inicial. La incertidumbre científica y la información incompleta obligan a tomar decisiones con datos parciales, mientras que las restricciones en capacidad diagnóstica retrasan la confirmación y dificultan dimensionar el problema real desde el inicio. A esto se suman recursos limitados, tanto humanos como financieros, que condicionan la velocidad y el alcance de la respuesta. Por eso, el principio de precaución guía la acción, intervenir de manera proporcional y flexible, ajustando medidas conforme se genera nueva evidencia. En esta diapositiva se sintetiza el rol estratégico del gestor de salud pública durante eventos emergentes. Su función central es liderar una respuesta coordinada, articulando actores, tomando decisiones bajo presión y priorizando acciones con base en evidencia disponible, incluso cuando ésta es incompleta. Todo esto exige competencias clave: liderazgo situacional, comunicación clara, pensamiento estratégico y trabajo en equipo. Son estas habilidades las que permiten transformar la incertidumbre en decisiones oportunas y sostener una respuesta efectiva en contextos de alta complejidad. Leamos la pregunta: ¿qué caracteriza a un evento emergente en salud pública? Opción A, alta prevalencia histórica. Opción B, aparición reciente o cambio epidemiológico. Opción C, bajo impacto sanitario. Opción D, fácil control. Voy leyendo el chat. Ana comenta: creo que es la B porque habla de algo nuevo. Carlos dice: yo puse la B por el cambio en el patrón. Y Mariana coincide: emergente es cuando aparece o se comporta distinto. Efectivamente, la respuesta correcta es la opción B, aparición reciente o cambio epidemiológico. Eso es lo que define a un evento emergente: la novedad, el cambio y la incertidumbre que obliga a una respuesta rápida desde la vigilancia en salud pública. En epidemiología, los factores de riesgo son condiciones o características que incrementan la probabilidad de que una persona desarrolle una enfermedad o experimente un evento adverso en su salud. No se trata de causas directas, sino de elementos que aumentan la posibilidad de que el daño ocurra dentro de un contexto determinado. Estos factores pueden manifestarse en distintas dimensiones de la vida humana, lo que hace indispensable analizarlos de forma integral. Identificarlos nos permite comprender mejor cómo se producen los eventos en salud y facilita el diseño de estrategias preventivas más eficaces a nivel individual y poblacional. Cuando hablamos de determinantes de la salud, nos referimos a factores que influyen de manera sistemática y estructural en la salud de las poblaciones, no solo de forma individual. Aquí entran en juego condiciones que muchas veces no dependen directamente de la persona, pero que marcan profundamente su bienestar y sus oportunidades de salud. Estos determinantes tienen un alcance colectivo, ya que incluyen aspectos sociales, económicos y ambientales que afectan a comunidades enteras. Por eso, comprenderlos es clave para la salud pública, porque nos permite pasar de ver casos aislados a entender patrones que explican por qué ciertos grupos están más expuestos que otros. El factor de riesgo actúa a nivel individual, aumenta la probabilidad de enfermar y suele ser específico y medible, por lo que permite una intervención directa, como modificar un hábito o reducir una exposición puntual. En cambio, el determinante de la salud tiene un impacto colectivo y estructural, explica diferencias entre poblaciones y depende del contexto social y ambiental. Escríbanme rápido en el chat cuál creen que es más fácil de cambiar. Exacto, el factor de riesgo, porque los determinantes requieren acciones y políticas de mayor alcance. El análisis poblacional en epidemiología permite evaluar cómo se distribuyen los factores de riesgo y los determinantes de la salud en grupos y comunidades, ayudándonos a identificar patrones que no se observan a nivel individual. Este enfoque facilita la detección de poblaciones vulnerables y genera evidencia clave para la toma de decisiones en salud pública, permitiendo diseñar intervenciones más efectivas, equitativas y orientadas al bienestar colectivo. Los factores conductuales de riesgo corresponden a comportamientos individuales que influyen directamente en la probabilidad de desarrollar enfermedades, como la alimentación, la actividad física, el consumo de sustancias y las conductas preventivas. La clave aquí es que son altamente modificables mediante educación y prevención. Por eso, estos comportamientos constituyen la base de los programas educativos en salud pública, ya que intervenir sobre hábitos permite reducir riesgos, mejorar la calidad de vida y generar impactos positivos sostenibles a nivel poblacional. Los factores ambientales de riesgo están relacionados con el entorno donde las personas viven y trabajan, como la calidad del aire y del agua, las condiciones de vivienda y los riesgos ocupacionales. Estos elementos influyen directamente en la salud, especialmente en enfermedades respiratorias infecciosas y crónicas. Escríbanme rápido en el chat cuál de estos factores creen que afecta más a su comunidad: aire, agua, vivienda o trabajo. Los voy leyendo. Claro, varios mencionan el agua y el trabajo, y eso refleja cómo el entorno define gran parte del riesgo en salud pública.
El análisis de riesgo en prevención permite identificar los factores que generan mayor impacto en la salud para priorizar recursos y enfocar acciones donde realmente se necesitan. Esto es clave cuando los recursos son limitados y las necesidades son amplias. Además, este análisis facilita el diseño de intervenciones basadas en evidencia, el monitoreo continuo de resultados y el ajuste de estrategias, con el objetivo final de reducir la carga de enfermedad, la mortalidad y los costos asociados a problemas prevenibles. La intersectorialidad en salud pública implica la coordinación entre distintos sectores para abordar los determinantes sociales de la salud de forma integral. La salud no depende solo del sistema sanitario, sino también de la educación, la vivienda, el trabajo y las políticas públicas. Cuando estos sectores trabajan de manera articulada, se fortalecen las acciones colectivas, se mejora la prevención y se logran resultados más efectivos en el control de enfermedades y en la protección de la salud poblacional. El análisis de riesgo también presenta limitaciones importantes, como la calidad de los datos, la dificultad para medir determinantes estructurales y la influencia del contexto cultural, temporal y geográfico en la interpretación de los resultados. Además, existen barreras prácticas que pueden limitar la implementación de intervenciones. Escríbanme en el chat cuál creen que es la mayor dificultad en la práctica, los datos o la implementación. Los leo. Exacto, muchos mencionan la implementación y eso nos recuerda que el análisis es solo el primer paso. El verdadero reto está en llevar la evidencia a la acción. El gestor sanitario cumple un rol estratégico al transformar el conocimiento epidemiológico en acciones concretas, coordinando programas, utilizando evidencia científica y promoviendo políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la población. A través de la evaluación continua, este liderazgo permite ajustar estrategias, optimizar recursos y lograr mejoras tangibles en la salud de las comunidades, cerrando el ciclo entre análisis, decisión y acción en salud pública. Bien, para cerrar este tema, vamos con una pregunta de reflexión. Escuchen con atención. ¿Qué caracteriza a los determinantes sociales de la salud? Opción A. Son factores exclusivamente individuales y genéticos. Opción B. Son modificables únicamente mediante intervención clínica. Opción C. Influyen estructuralmente en la salud poblacional. Opción D. Son responsabilidad exclusiva del sector salud. Déjenme leer el chat. A ver, María dice la C, José también marca la C, Ana duda entre la B y la C, Luis puso la A. Bien, buena discusión. La respuesta correcta es la opción C. Los determinantes sociales influyen estructuralmente en la salud poblacional y por eso requieren acciones colectivas, intersectoriales y políticas públicas, no solo intervenciones individuales o clínicas. La información es la base de la vigilancia en salud pública, porque permite organizar, integrar y analizar datos provenientes de múltiples fuentes sanitarias de manera sistemática. Sin información confiable y bien estructurada, no es posible comprender lo que ocurre realmente en la población. Este proceso sostiene la planificación estratégica, el control epidemiológico y la toma de decisiones basadas en evidencia, permitiendo pasar de la observación de datos aislados a acciones concretas orientadas a la prevención y el control de enfermedades. El análisis de la información tiene como objetivo transformar datos brutos en información útil y accionable, permitiendo identificar patrones, tendencias y riesgos emergentes dentro de la población. Este proceso brinda apoyo estratégico a la toma de decisiones y favorece la mejora continua de las intervenciones sanitarias, asegurando que las acciones se basen en evidencia científica oportuna y confiable. La recolección de datos es el primer paso crítico de la vigilancia epidemiológica porque define la calidad de todo el proceso posterior. Implica identificar fuentes confiables, capturar información de forma sistemática, trabajar con indicadores clave y asegurar controles de calidad que garanticen datos completos y representativos. A ver, escríbanme en el chat, ¿qué creen que afecta más una mala decisión en salud pública, datos incompletos o datos mal registrados? Los leo. Bien, varios mencionan ambos, y es correcto porque sin datos de calidad no hay análisis confiable ni decisiones efectivas. Luego de recolectar los datos, el siguiente paso es su procesamiento y almacenamiento, donde se realiza la organización, limpieza y validación de la información. Esto incluye estandarizar formatos, corregir errores y eliminar duplicados para asegurar datos consistentes y confiables. Además, los datos deben almacenarse en sistemas seguros, con controles de acceso y respaldo, y estructurarse de forma analítica para facilitar su uso en análisis temporal, espacial y por grupos poblacionales, garantizando privacidad y disponibilidad continua.
El análisis estadístico permite identificar patrones epidemiológicos, comparar poblaciones y periodos, y establecer prioridades a partir de evidencia cuantitativa confiable. A través del análisis de tendencias temporales y la distribución espacial, se obtiene una visión clara del comportamiento de los eventos en salud. Además, el uso de indicadores epidemiológicos como incidencia, prevalencia y mortalidad sustenta la priorización sanitaria, facilitando la asignación de recursos y la definición de intervenciones más efectivas según las necesidades reales de cada población. La visualización de datos transforma información compleja en mensajes claros y comprensibles, facilitando la comunicación con autoridades, equipos técnicos y la población. Herramientas como mapas epidemiológicos, gráficos comparativos, tablas analíticas y dashboards permiten identificar riesgos, tendencias y cambios en tiempo real. Escríbanme en el chat, ¿qué herramienta creen que ayuda más a tomar decisiones rápidas, mapas, gráficos o dashboards? Los leo. Bien, varios mencionan los dashboards y los mapas, y es lógico, porque cuando la información se ve clara, la decisión llega más rápido y con mayor impacto. La interpretación de resultados es el paso que transforma el análisis en acción, ya que permite comprender el significado real de los datos dentro de su contexto epidemiológico y local. No se trata solo de números, sino de entender qué implican para la salud de la población. Y a partir de esta interpretación se pueden extraer conclusiones relevantes, detectar problemas emergentes, priorizar áreas o grupos que requieren intervención inmediata y sustentar decisiones basadas en evidencia para políticas y programas de salud más efectivos. La integración de información permite consolidar datos locales, regionales y nacionales en un sistema unificado, facilitando una visión completa del estado de salud poblacional. Esta consolidación multinivel mejora la coherencia de los análisis y evita la fragmentación de la información. Además, fortalece la comparación epidemiológica, la coordinación intersectorial y la capacidad predictiva, permitiendo anticipar tendencias y responder de manera más eficiente ante emergencias y necesidades crónicas del sistema de salud. En la gestión de información epidemiológica existen limitaciones y desafíos importantes, como la calidad variable de los datos, los retrasos en la notificación, la falta de recursos tecnológicos y la necesidad constante de capacitación. Estos factores pueden reducir la oportunidad de análisis y afectar la toma de decisiones en salud pública. Escríbanme en el chat cuál creen que es el mayor desafío en su realidad, los datos, los recursos o la capacitación. Los leo. Bien, varios mencionan los recursos y la capacitación, y eso confirma que fortalecer sistemas y personas es clave para mejorar la vigilancia epidemiológica. Aquí se consolida el rol del gestor sanitario como líder clave que conecta la información epidemiológica con la acción concreta. Su función principal es coordinar estratégicamente el análisis de datos, asegurar su calidad y guiar la toma de decisiones en todos los niveles del sistema de salud. Además, el gestor sanitario prioriza intervenciones basadas en evidencia y evalúa el impacto real de las acciones implementadas, garantizando que los recursos se utilicen de forma eficiente y que las decisiones tomadas generen mejoras reales en la salud de la población. Vamos con la pregunta de evaluación. ¿Cuál es el principal objetivo de la gestión y análisis de información para la vigilancia? Opción A. Recolectar datos sin interpretación. Opción B. Transformar datos en información útil para la toma de decisiones. Opción C. Sustituir la planificación sanitaria. Opción D. Controlar únicamente enfermedades transmisibles. Los leo en el chat. A ver, María dice la B. Carlos también marca la B. Lucía duda entre la B y la D. Y José confirma la B porque habla de decisiones basadas en evidencia. Muy bien, la respuesta correcta es la opción B, transformar los datos en información útil para tomar decisiones oportunas y efectivas en vigilancia epidemiológica. Aquí el control de riesgos se conecta de forma natural con todo lo que ya venimos trabajando. No se trata solo de reaccionar ante problemas, sino de anticiparnos, reducir la probabilidad de que ocurran y si ocurren, minimizar su impacto en la población. En salud pública, controlar riesgos significa planificar acciones concretas basadas en evidencia para proteger a comunidades completas, no solo a individuos. Este enfoque es clave tanto para enfermedades transmisibles, donde buscamos evitar brotes y cortar cadenas de contagio, como para enfermedades no transmisibles, donde el objetivo es reducir factores de riesgo y condiciones prevenibles. En ambos casos, el control de riesgos complementa la vigilancia epidemiológica y transforma la información en decisiones que realmente cuidan la salud poblacional.
Estos objetivos aterrizan el control de riesgos en acciones concretas, prevenir brotes, reducir casos graves y muertes y actuar antes de que los problemas escalen. Aquí la clave es pasar de la reacción a la anticipación, usando medidas proactivas que corten la propagación de enfermedades y protejan a la comunidad en su conjunto. Al mismo tiempo, el control de riesgos busca priorizar intervenciones con evidencia y optimizar los recursos disponibles. No siempre se puede hacer todo, pero sí se puede decidir mejor, invertir donde el impacto será mayor, usando datos actualizados para lograr más resultados con los mismos recursos. La identificación de riesgos es el punto donde el control deja de ser teórico y se vuelve operativo. Aquí analizamos factores sociales, ambientales y biológicos que influyen directamente en la salud, observando cómo cambian en el tiempo y qué señales tempranas nos advierten de posibles problemas sanitarios. Este proceso permite reconocer poblaciones vulnerables, anticipar escenarios y generar información clave para la toma de decisiones. Cuando identificamos bien los riesgos, las acciones preventivas no solo llegan antes, sino que también son más precisas y efectivas para proteger a quienes más lo necesitan. Una vez identificados los riesgos, el siguiente paso lógico es planificar acciones concretas. Aquí definimos estrategias adaptadas al contexto local, priorizando medidas según la gravedad, la frecuencia y el impacto potencial de cada riesgo. No todas las acciones tienen el mismo peso, por eso es clave ordenar y decidir con criterio técnico. Además, esta planificación requiere coordinación entre niveles del sistema de salud y el diseño de protocolos claros. Cuando las acciones están bien articuladas y estandarizadas, la respuesta es más rápida, coherente y efectiva, reduciendo errores y mejorando los resultados en salud pública. Aquí entramos en las medidas preventivas esenciales, que son las acciones más visibles y concretas del control de riesgos. La vacunación combinada con educación sanitaria permite proteger a la población y al mismo tiempo generar conciencia para sostener los resultados en el tiempo, especialmente frente a enfermedades transmisibles. Además, la prevención se refuerza con la promoción de hábitos saludables, el control de vectores y, cuando la situación lo exige, el aislamiento estratégico. Estas medidas no actúan de forma aislada, funcionan mejor cuando se aplican de manera integrada según el contexto epidemiológico y el nivel de riesgo identificado. En esta fase hablamos de la implementación efectiva, es decir, llevar a la práctica todo lo que ya fue planificado. Aquí no basta con tener buenas estrategias en papel. Las medidas deben ejecutarse según el cronograma, con responsables claros y acciones concretas que realmente lleguen al territorio. Al mismo tiempo, la supervisión y el ajuste contextual son clave. Mientras se implementa, se observa qué funciona y qué no. Se coordina con otros sectores y se realizan ajustes según la realidad local. Este proceso dinámico es lo que permite que el control de riesgos sea sostenible y efectivo en el tiempo. En esta fase de monitoreo y evaluación, el foco está en medir si las acciones realmente están generando el impacto esperado en la salud de la población. El seguimiento de indicadores permite observar resultados reales, detectar avances y confirmar si las intervenciones van en la dirección correcta. Además, la evaluación ayuda a identificar brechas y oportunidades de mejora. A partir de estos hallazgos se formulan
recomendaciones concretas que fortalecen futuras estrategias, asegurando que el control de riesgos no sea estático, sino un proceso continuo de mejora y aprendizaje. Aquí vemos el uso estratégico de la información, que es cuando los datos dejan de ser solo registros y se convierten en una herramienta clave para actuar. Al integrar la información de vigilancia y análisis de riesgos en sistemas unificados, se facilita la interpretación rápida y el acceso a datos críticos para responder a tiempo. Esta información bien utilizada permite tomar decisiones oportunas, orientar mejor los recursos y fortalecer la capacidad de respuesta institucional. En la práctica, esto significa llegar antes a las zonas que más lo necesitan y actuar con mayor impacto frente a emergencias y eventos prioritarios de salud pública. En esta diapositiva vemos las limitaciones y desafíos actuales del control de riesgos. A pesar de los avances, seguimos enfrentando recursos limitados, problemas en la calidad de la información y una coordinación compleja entre niveles y sectores, lo que puede retrasar o debilitar la respuesta sanitaria si no se gestiona adecuadamente. Aquí hacemos una pausa breve. Cuéntame en el chat, ¿cuál de estos desafíos consideran más crítico en su realidad local? Veo comentarios. María menciona la falta de personal capacitado. Luis habla de la mala calidad de los datos. Y Carla señala los problemas de coordinación. Todos son puntos clave. Y justamente por eso el control de riesgos exige una visión integral y soluciones sostenidas en el tiempo. En esta diapositiva se destaca el rol del gestor sanitario como pieza clave para que el control de riesgos funcione de manera efectiva. Su liderazgo permite coordinar estrategias, supervisar la ejecución y asegurar que las acciones preventivas se apliquen de forma coherente en todos los niveles del sistema de salud. Además, el gestor sanitario prioriza decisiones basadas en evidencia y facilita la comunicación con la población y los equipos técnicos. Gracias a esta función, los datos epidemiológicos se convierten en acciones concretas, oportunas y comprensibles, fortaleciendo la respuesta sanitaria y la confianza en las medidas implementadas. Leemos la pregunta de evaluación. ¿Cuál es el objetivo principal del control de riesgos en salud pública? Revisamos las opciones. A. Reportar únicamente datos estadísticos. B. Reducir probabilidad e impacto de eventos sanitarios. C. Sustituir la vigilancia epidemiológica. D. Controlar solo enfermedades transmisibles. Tómense unos segundos para elegir su respuesta. Veamos comentarios en el chat. María dice que la B porque habla de prevención real. Carlos duda entre la B y la D. Lucía comenta que la A se queda corta. Tax. Respuesta correcta. B. Reducir la probabilidad e impacto de eventos sanitarios, porque el control de riesgos busca prevenir, mitigar y proteger a la población de forma integral. La respuesta epidemiológica se entiende como el conjunto de acciones coordinadas que se activan frente a una amenaza sanitaria para proteger a la población. Aquí no hablamos solo de reaccionar, sino de identificar oportunamente los riesgos, controlar su propagación y reducir el impacto en la salud colectiva mediante decisiones basadas en evidencia. En la práctica, esta respuesta integra
considera vigilancia continua, análisis rápido de información y ejecución de medidas concretas en el territorio. Por eso, una respuesta epidemiológica efectiva es clave para mantener la seguridad sanitaria y garantizar que los sistemas de salud actúen de forma organizada, oportuna y proporcional al riesgo identificado. Los objetivos de la respuesta epidemiológica se centran en actuar rápido y con precisión. La detección temprana permite identificar eventos sanitarios en sus primeras etapas, mientras que la reducción del impacto busca disminuir la morbilidad y mortalidad asociadas al riesgo detectado. Al mismo tiempo, la priorización estratégica y la coordinación efectiva aseguran que los recursos se utilicen donde más se necesitan, articulando a los distintos niveles del sistema de salud para lograr una respuesta organizada, oportuna y basada en evidencia. Aquí vemos los principales tipos de emergencias sanitarias que enfrenta la salud pública, desde brotes epidémicos y pandemias que requieren respuestas inmediatas y coordinadas, hasta desastres naturales que afectan la infraestructura sanitaria y aumentan el riesgo de enfermedades. También están las emergencias químicas, biológicas o radiológicas, que exigen protocolos especializados, y las crisis sociales o ambientales, donde la intervención debe ser multisectorial. Cuéntenme en el chat cuál de estas emergencias consideran más frecuente en su país. Veo comentarios. María dice brotes epidémicos, Carlos menciona desastres naturales y Ana comenta crisis ambientales. Excelente, todas son reales y justamente por eso la respuesta epidemiológica debe ser flexible y bien preparada. La preparación y planificación estratégica es la base que sostiene una respuesta epidemiológica efectiva. Contar con planes de contingencia claros, personal capacitado y recursos estratégicos disponibles permite reducir vulnerabilidades y responder con rapidez ante cualquier tipo de emergencia sanitaria. Y además, la evaluación práctica mediante simulacros y la revisión constante de protocolos aseguran que el sistema de salud no solo esté preparado en teoría, sino también en la práctica, fortaleciendo la capacidad de reacción antes de que la emergencia ocurra. La detección temprana es el punto donde se define si una emergencia sanitaria se controla o se expande. El monitoreo constante de indicadores epidemiológicos permite identificar cambios sutiles en las tendencias poblacionales antes de que se conviertan en un problema mayor. Cuando existen sistemas de alerta y mecanismos de identificación rápida, la información se transforma en acción. Esta detección oportuna es la base que permite intervenir a tiempo, contener el riesgo y reducir de forma significativa el impacto en la salud de la población. En la fase activa, la intervención y el control de emergencias se centran en aplicar medidas preventivas claras y coordinadas. Aquí la evidencia científica guía cada acción, permitiendo reducir riesgos y contener la propagación del evento sanitario de forma efectiva. La coordinación multinivel y la comunicación estratégica son claves para que la respuesta funcione. Informar con claridad a la población y evaluar continuamente los resultados permite ajustar las estrategias en tiempo real y fortalecer el control de la emergencia. El uso estratégico de datos en tiempo real permite que la respuesta sanitaria no actúe a ciegas. Integrar información epidemiológica, clínica y ambiental facilita una visión completa de la situación y reduce el margen de error en contextos de alta presión. El análisis de tendencias transforma los datos en decisiones concretas. Se identifican riesgos emergentes, se priorizan recursos y se mejora de forma continua la efectividad de la respuesta frente a la emergencia sanitaria. La coordinación intersectorial efectiva permite que la respuesta sanitaria sea integral y sostenible. Las emergencias no se resuelven solo desde el sector salud, requieren la articulación con educación, servicios sociales, protección civil y otros actores clave. Definir roles claros y acciones coherentes evita duplicidades, optimiza recursos y maximiza el impacto de las intervenciones, asegurando que todos los sectores avancen en una misma dirección frente a la emergencia. En la respuesta epidemiológica, aún existen limitaciones críticas que afectan la efectividad de las acciones, incluso cuando hay planificación previa. La falta de recursos, problemas en la calidad de los datos y deficiencias en la coordinación generan retrasos y respuestas poco eficientes en momentos de alta demanda. Reconocer estos desafíos operativos permite anticiparse, ajustar protocolos y fortalecer capacidades institucionales. La mejora continua y la actualización permanente del personal son claves para reducir brechas y responder de forma más oportuna y coherente ante emergencias sanitarias. El gestor sanitario cumple un rol clave en la conducción de la respuesta epidemiológica, asegurando que las decisiones se basen en evidencia, análisis de riesgo y disponibilidad real de recursos. Su liderazgo permite coordinar equipos, priorizar intervenciones y mantener la respuesta alineada a los protocolos establecidos. Además, es responsable de evaluar el impacto de las acciones y comunicar información clara y oportuna a autoridades, equipos técnicos y población.
Esta comunicación efectiva fortalece la confianza, facilita el cumplimiento de medidas y permite realizar ajustes estratégicos en tiempo real. Leamos con atención la pregunta de evaluación. ¿Cuál es el objetivo principal de la respuesta epidemiológica ante emergencias sanitarias? Opción A, recolectar datos sin análisis. Opción B, detectar y responder rápidamente a eventos de salud para minimizar impacto. Opción C, sustituir la planificación sanitaria. Opción D, controlar únicamente enfermedades transmisibles. Vamos a revisar algunos comentarios del chat. María nos dice que cree que es la opción B porque habla de respuesta rápida. Carlos comenta que la A no es correcta porque los datos deben analizarse. Lucía menciona que la D es muy limitada y no cubre todas las emergencias. Muy bien, van razonando correctamente. La respuesta correcta es la opción B, detectar y responder rápidamente a eventos de salud para minimizar su impacto. Ese es el objetivo central de la respuesta epidemiológica y la base de una intervención sanitaria efectiva. La evaluación de los sistemas de vigilancia es clave para asegurar que la información epidemiológica realmente sirva para la toma de decisiones. No se trata solo de recolectar datos, sino de analizar si el sistema detecta a tiempo, notifica correctamente y contribuye al control efectivo de los eventos de salud pública. En este punto del diplomado avanzamos hacia una mirada más crítica, identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. Evaluar la vigilancia nos permite ajustar procesos, fortalecer la respuesta sanitaria y sostener mejoras continuas basadas en evidencia real. La evaluación de los sistemas de vigilancia busca comprobar si la información que se recolecta realmente es útil, oportuna y confiable. Verificar la cobertura y la precisión de los datos permite saber si el sistema está captando lo que ocurre en la realidad sanitaria. Además, esta evaluación orienta la toma de decisiones. A partir de los resultados, se generan recomendaciones estratégicas que ayudan a mejorar el desempeño del sistema y a fortalecer las acciones de salud pública basadas en evidencia. Estos indicadores permiten saber si el sistema de vigilancia realmente funciona. La calidad y completitud aseguran datos confiables. La rapidez de notificación mide qué tan rápido se actúa. La representatividad confirma que nadie queda fuera. Y la utilidad operativa verifica si la información sirve para tomar decisiones concretas en salud pública. Antes de continuar, leo algunos comentarios del chat. María dice que la rapidez es clave en brotes. José comenta que sin datos completos no se puede decidir. Y Ana menciona que la utilidad operativa es lo más importante en campo. Muy buenos aportes. Todos estos indicadores se complementan y juntos marcan la efectividad real del sistema. Para evaluar correctamente un sistema de vigilancia no basta con mirar números, por eso se combinan metodologías cualitativas y cuantitativas, indicadores de desempeño y análisis comparativos que permiten entender no solo qué tan bien funciona el sistema, sino también por qué funciona así y en qué puntos puede mejorar. Además, la participación multisectorial fortalece la evaluación, ya que integra la experiencia del personal de salud, gestores y comunidad. Esta mirada integral convierte la evaluación en una herramienta práctica para mejorar decisiones, optimizar recursos y fortalecer la respuesta sanitaria en el tiempo. En esta diapositiva identificamos las fortalezas del sistema de vigilancia, empezando por la integración y coordinación entre niveles asistenciales y territoriales, lo que permite que la información epidemiológica fluya de forma oportuna y ordenada. Cuando los sistemas están bien articulados, las decisiones se toman con mayor rapidez y coherencia. Además, el uso de tecnología aplicada y la generación de información confiable fortalecen la capacidad de respuesta. Contar con datos de calidad y herramientas digitales adecuadas permite activar mecanismos de respuesta rápida ante brotes o emergencias, reduciendo riesgos y mejorando la protección de la población. En esta diapositiva revisamos las principales debilidades de los sistemas de vigilancia, como el subregistro y los retrasos en la notificación, que afectan directamente la detección oportuna de brotes. A esto se suma la falta de integración entre niveles del sistema, generando duplicidad de información o pérdida de datos clave para el análisis epidemiológico. Aquí hago una pausa breve para leer el chat. Veo comentarios como: en mi región, el problema es la notificación tardía de María. Falta personal capacitado para análisis de Luis y no todos los sistemas se comunican entre sí de Ana. Estos aportes confirman que las debilidades no son
teóricas, sino situaciones reales que debemos reconocer para poder corregirlas y fortalecer la vigilancia sanitaria. En esta diapositiva abordamos las lecciones aprendidas, que son clave para el fortalecimiento continuo de los sistemas de vigilancia. La experiencia acumulada permite mejorar protocolos, actualizar procedimientos y asegurar que las respuestas futuras sean más rápidas, coherentes y basadas en evidencia real. Además, se refuerza la importancia de la capacitación permanente, la integración intersectorial y la optimización basada en la experiencia previa. No se trata solo de reaccionar mejor, sino de aprender de cada evento sanitario para construir sistemas más sólidos, preparados y sostenibles en el tiempo. En esta diapositiva vemos cómo los resultados de la evaluación no se quedan en informes, sino que se convierten en decisiones concretas. La evidencia obtenida permite ajustar políticas, corregir estrategias y orientar acciones sanitarias hacia lo que realmente